teniendo en cuenta acerca de la ley tributaria, ¿verdad? Acerca de las leyes tributarias en Colombia, la última reforma se decía yo que se había hecho con quién. Díganme, ¿se había hecho con quién? ¿Con quién se había hecho la reforma tributaria? ¿Quién me dice? A ver, Congreso. no. El Congreso de la República es el encargado de establecer la ley. Ellos son los que votan y dicen, bueno, esta ley va. La última reforma que se planteó al Congreso fue la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, teniendo en cuenta la reforma tributaria, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, así se llama, donde se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras medidas. Entonces, el Congreso de la República aprueba la ley, la reforma a la ley tributaria, ¿verdad? Y el Congreso de la República decreta. Entonces, fíjense una cosa, la ley, por eso pregunté, ¿qué es un decreto? ¿Qué es una ley? ¿Qué es una norma? ¿Qué es un estatuto? Ahora, ¿qué es un decreto? Entonces, el Congreso de la República, a manera de decreto, saca o le da vigencia, validez o le da vida a la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. En este momento, al año 2020, han pasado aproximadamente 3 años y medio y se está cumpliendo lo que dice esta ley. Entonces, ¿en qué consiste esta ley? Esta ley consiste en en elaborar una reforma llamada reforma tributaria estructural que busca fortalecer los mecanismos para la lucha contra la evasión de impuestos. Como se ha visto en Colombia, que tanto las personas naturales, o sea, las empresas como las personas naturales, están evadiendo impuestos, entonces el gobierno ahora busca un mecanismo más efectivo para que la gente no evada, para que las empresas no evadan impuestos. Entonces, a través de esta ley se busca o se plantea un mecanismo más efectivo para la recaudación de los impuestos en Colombia, ya sean de las personas naturales o las personas jurídicas, en este caso las empresas, y que además se dictan otras medidas, otras disposiciones, además de las que se ha planteado. Entonces, esta reforma tributaria en Colombia, ¿verdad? Me obliga a los pensionados, obliga a que, o sea, permite que el Estado colombiano, a través de todas aquellas personas naturales que reciben ingresos por determinada cantidad, se les pueda aplicar puedan declarar renta y por ese motivo, al declarar renta, ellos se vean obligados ¿a qué? A que se les aplique la ley y puedan pagarle al Estado a través del impuesto o la declaración de renta, en este caso para las personas naturales. ¿Me hago entender? Entonces, en respecto, ya le expliqué lo que significa la ley. Obviamente, ya yo le hice la interpretación a esa ley, pero en ese orden de ideas, lo que yo quiero tratar de decirles a ustedes a través de, de la, de la, de la,
de la necesidad que ustedes tienen de cómo interpretar la ley, aquí tenemos un ejemplo. Ya yo lo hice. Entonces, ¿qué método apliqué yo? Entonces, yo tengo que saber primero que el método existe. ¿Qué métodos existen? Sabiendo que el método tiene seis elementos, 6 pasos. Primero, observación. Segundo, una problemática. Tercero, lanzar una hipótesis. Luego, probar, ¿verdad? Y por último, o quinto, es ¿qué cosa? Lanzar un juicio o una conclusión. Entonces, yo miro que la ley, yo voy a analizar la ley, esa ley jurídica, entonces yo puedo elegir uno de los 5 métodos. Tengo el método lógico tradicional, tengo el método histórico evolutivo, tengo el método de libre investigación científica y tengo el método positivo teleológico. ¿Cuál de estos 3 métodos que estarían aquí? Yo estoy hablando no lo que hace el común de la gente. Eso es lo que deberíamos nosotros, no lo hace el común de la gente, lo hacen los abogados, lo hacen los juristas, los jueces, lo hacen los estudiantes de derecho y todo aquel estudiante que desea interpretar o saber o aprender a interpretar una ley. Entonces, yo digo, ¿cuál método utilizo? No sabría, obviamente, antes yo leía y creía. Ahora yo les estoy enseñando a ustedes qué cosa, de que hay 5 métodos para interpretar pero yo debo saber qué me dice cada método. El primer método o el método lógico tradicional busca, ¿verdad? Indagar acerca de la voluntad del legislador. Pregunto, ¿quién es el legislador? ¿De dónde emana, en el caso que estamos analizando, la ley 18, la ley tributaria, la reforma tributaria estructural? ¿Quién la emana? ¿Quién la saca? ¿Quién le da vigencia? Bueno, le da la vigencia, le da vida el Congreso, bien. Pero ¿de dónde sale la ley? ¿Quién me dice? A ver. Lady. Lady. ¿De dónde sale la ley? Las leyes aquí en Colombia. ¿Quién las propone? Juan. Juan. Profe, no estoy seguro. Pero Los dime, dame una congresistas, respuesta. pero los congresistas. Recuerda que el Congreso son los que la aprueban, pero el Congreso no es quien la propone. La propone el gobierno nacional, ¿ya? Los asesores del gobierno. Hay un equipo de asesores del gobierno que miran las necesidades del gobierno y le dicen, bueno, gobierno, vamos a proponer esta ley por esto y por esto. La propone el gobierno. Y el gobierno, ¿verdad? El gobierno la pasa a otra parte del gobierno para que sea vigente. Es el Congreso. Entonces el Congreso la mira, la analiza, la estudia y si le parece conveniente, si le parece pertinente, ¿qué hace? Lo aprueban y luego sale como ley. Y en el territorio colombiano, ¿qué pasa? En el territorio colombiano, entonces se rige esa ley. ¿Me hago entender cómo funciona? Bien. En este orden de ideas, Oelvi, hago la pregunta. ¿Quiénes son? Ya saben de dónde salen. Entonces dice, el método lógico tradicional, en este método pretende sobre todo indagar acerca de la voluntad del legislador. ¿Quién es el legislador en este caso? ¿De dónde sale la ley? ¿Quién la emana? ¿Quién la coloca? ¿Quién
la propone. ¿Quién es el legislador, Juan? El gobierno nacional y Muy bien. después la pasan al Congreso. El gobierno, ya listo, el gobierno. Entonces, ¿cuál es la voluntad del gobierno en este caso? Por eso dice aquí, acerca de la voluntad del legislador al momento de ser redactada y promulgada la ley. O sea, ¿qué es la voluntad del legislador? Quiere decir, ¿qué es lo que busca el gobierno en este caso con esa ley? ¿Qué cosa? Con esa ley, la ley de la reforma estructural. ¿Qué es lo que busca ahí? ¿Qué es lo que busca el gobierno con esa ley? ¿Qué busca el gobierno con esa ley? El gobierno con esa ley lo que busca es, ya lo dije, el gobierno lo que busca con esa ley es, ahí mismo dice, ahí arriba, dice en la ley, lo que el gobierno busca, ¿cuál es? Es qué cosa, fortalecer los mecanismos de qué, de lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Esa es la voluntad del gobierno, fortalecer los mecanismos, fortalecer las acciones que el gobierno tiene, ¿verdad? O que el gobierno está buscando muchos más mecanismos para luchar contra la evasión y la elusión fiscal. Eso es lo que yo debo hacer. ¿Ok? Eso es lo que yo debo hacer. En segundo caso, bueno, aquí dice que saber cuál es la voluntad, si la voluntad del legislador, en este caso el gobierno, es pertinente o no pertinente. Entonces, de acuerdo a eso, yo hago un estudio de la ley, que es lo que busca el gobierno. El método histórico evolutivo. Según este método, la ley no debe concebirse como la voluntad del autor. ¿Cuándo sucede esto? En este caso, en este caso, la ley de la reforma tributaria en Colombia, la actual, de la que estamos hablando, yo no puedo utilizar el método histórico evolutivo porque este no es un legislador arbitrario. Este es el gobierno y el gobierno dice que esa se aprueba y todo el mundo que cumplirla. Entonces, obviamente yo miro una evolución de las diferentes reformas tributarias que han habido, pero independientemente de las reformas que hayan habido en Colombia, yo debo sujetarme, yo debo utilizar el método lógico. Hay otro método de libre investigación científica, también lo puedo aplicar. O sea, yo comienzo a estudiar la ley, a investigar, investigar, para interpretar de dónde proviene la ley, qué busca, qué se pretende. El otro método, el método positivo teleológico, dice, según este método, las normas jurídicas tienen un fin práctico. Ahora, esta es la que utilizan los abogados litigantes. Ellos comienzan a investigar la ley, a interpretar la ley para aplicarla en su vida diaria. ¿Ya? En este caso, yo debo utilizar una ley que emana del gobierno. Yo debo utilizar el método lógico tradicional, que es el que más se usa porque las leyes de un país son territoriales y son impositivas por el gobierno. Entonces, ¿qué me toca a mí? Utilizar ese método para darle la interpretación y luego aplicarlo en la vida real. Entonces, ¿en qué consiste? En indagar acerca de la voluntad del legislador al momento de ser redactada la ley, promulgada la ley. Es propio del positivismo jurídico en boga del siglo XIX, del cual nace la escuela exegética. ¿Qué es la exegética? Es una técnica de análisis interpretativo, ¿verdad? Que se apega al texto. ¿Qué significa eso? Apegarse, leerlo, subrayarlo, interpretarlo y hacer como hizo Juan, que
las palabras desconocidas las buscaba en el diccionario o las buscaba en internet para saber hacia dónde va una cosa, hacia dónde va la otra. ¿Ok? Entonces, se busca interpretar, ¿verdad? Interpretar la ley. Ahora, interpretar significa darle luz, sacarla a la luz para ponerla en práctica. Entonces, en ese orden de ideas, ¿verdad? Yo debo utilizar ¿qué método? ¿Cuál es el método principal para la aplicación de la ley? ¿Cuál es el método, Lady? Lady. Profe, Lady me está escribiendo y me dice que no puede escuchar. Yo sí puedo escuchar, pero ella no, pero debe ser el internet de ella. Pues sí, porque todo está bien hasta el momento. Bien. Entonces, Ento- sí, sigue. ¿Qué le puedo decir a Lady, profe? Que se desconecte y entre otra vez. Sí, señor. Bien. Entonces, Juan, lo que se busca es buscar, lo que se busca es tratar de interpretar, el método, el método, ese método que hemos visto que es el método lógico tradicional, ¿cierto? Método lógico tradicional. Profe, ¿Sí? entonces para concluir, digamos, en la ley tributaria, Muy bien. los métodos que utilizar son el tradicional, Método lógico tradicional, sí. metodológico tradicional. Método Dijo que lógico tradicional, sí. el evolutivo, dijo, no, no hay que ver mucho, pero también tiene que ver. Sí, muy bien. El método de la libre investigación científica, Ese es bueno, porque ese te ese es ayuda a el ti. de, ¿ese cuál es? El de observar y El plantear el método problema, la de libre hipótesis. investigación es el que tú coges y comienzas a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer y a buscar lo que tú hiciste. Ya, cuando me ibas a exponer, ¿qué hiciste tú? Eso es lo que tú hiciste, obviamente. Ya, buscar, Buscar las investigar palabras desconocidas. palabras desconocidas, unirla, hacer relación. ¿Me hago entender? ¿Ya desayunó? Sí, señor. Profe, Lady, ¿será que ya debe estar ahí para que la deje ingresar, por favor? Ya te dice, bien, ya le di ingreso, vamos a ver. Lo que pasa es que como ¿en qué? En un celular, entonces el celular a veces se ponen pesados. Lady, ¿ya pudiste ingresar? Sí, sí, señor. Ok, bien. Bien, entonces, gracias, Lady. Entonces, la recomendación que yo les doy es que utilicen el método lógico tradicional y el método de ¿qué? Método de la libre investigación científica. Ya saben que primero, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Observar. Lo primero es observar, hacer una observación lógica de ¿qué?
de la situación de la ley. Observar es lo primero que hay que hacer. Luego, ¿qué se hace? ¿Qué es lo segundo que se hace? Lo segundo que se hace, jóvenes, es plantear un problema. Por ejemplo, plantear un problema. Bueno, vamos a mirar una cosa. ¿Cuál es nuestro tema? ¿Cuál es nuestro tema? A ver. ¿Cuál es nuestro tema? ¿Cuál es el tema de nosotros en este momento? El tema de nosotros en este momento es los contratos de seguro. ¿Ok? Los contratos de seguro. ¿Cierto? A ver, ¿me copian? Sí. Los contratos de seguro. Hay una ley de seguros en Colombia. ¿Cierto? Una ley de seguro. La ley de seguro tiene unos artículos. Por ejemplo, en el artículo 136, modificado por el artículo 389 del 97, o la ley 389 del 97, en el artículo 1 dice: el seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. ¿Qué ley es esa, Juan? Dime, Juan. La ley 389 de 1997. Exactamente, la ley 389. ¿Qué busca la ley 389, Juan? ¿Qué dice la ley 389? ¿Qué Primero busca? define qué es el seguro Muy bien, y también habla de las condiciones, cómo excelente, es el contrato, el manejo de los excelente. riesgos, las Muy bien, entidades, bien, bien. Entonces, los fíjate, corredores de seguros. excelente, Juan. La ley 389 es la que define el contrato de seguro. La ley 389. Hay una ley de seguro en Colombia que es grande, pero la ley 389 del 97, en el artículo 1, me define a mí lo que es un contrato consensual, un contrato de seguro, que me dice que el seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. En ese orden de ideas, ¿qué debo hacer yo? Fácil. Yo lo que debo hacer es que yo aplico el método. ¿Qué método? ¿Qué método aplico? Pregunto, ¿qué método debo aplicar? En este caso, el método que yo debo aplicar, ¿cómo se llama? El más correcto es: primero, observo. Segundo, lanzo una problemática. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es el título? Perdón, ¿qué es un contrato? Recuerden que los problemas, para que sean resueltos, se formulan a través de preguntas. Entonces yo digo, ¿qué es un contrato? ¿Para qué sirve un contrato? Bien, entonces cuando yo hago esa pregunta, ¿qué es un contrato? Yo estoy utilizando el método lógico tradicional. ¿Por qué utilizo el método lógico tradicional? Utilizo el método lógico tradicional porque en este caso el gobierno nacional está emanando una ley para los seguros, y el seguro y a mí el gobierno nacional, a través de la ley 389, me dice que el seguro es un contrato consensual, pero yo no sé qué es eso de consensual. Entonces yo aplico el otro método. ¿Cuál es el otro método que debo aplicar? Díganme. ¿Cuál es el otro método que debo aplicar? El de libre investigación El de científica. libre investigación, exacto. ¿Por qué? Porque yo voy a investigar qué es qué significan esos términos de consensual, que no sé qué es. Yo debo ir a buscar a las fuentes, a un libro, a un libro de derecho, o a la internet, o a una página institucional. Yo debo buscar qué es lo que significa consensual. Ya lo encontré, lo entendí, lo explico con mis propias palabras. Luego, dice bilateral.
bilateral. ¿Y eso qué es? Entonces yo busco la palabra bilateral. Bi, que significa dos sentidos. Lateral, que significa dos lados o dos direcciones. Ah, ok. Que el contrato de seguro tiene dos direcciones. Ah, ya entendí cuáles son las dos direcciones. La dirección del asegurado y del asegurador. Oneroso. ¿Y esa palabra qué significa? ¿Qué es esa palabra oneroso? Entonces voy a buscar yo la palabra oneroso. Y le pregunto a Juan, Juan, ¿qué es oneroso? Dime tú que leíste, ¿qué significa oneroso? Tienen que seguir las reglas de los contratos. Exactamente. La palabra oneroso significa ceñirse a la regla. ¿La regla de qué? Del contrato de seguro. Ah, ok, listo. Entonces ya sé que es consensual, bilateral, oneroso. Aleatorio, es aleatorio. ¿Qué significa aleatorio? Entonces, la palabra aleatorio viene de probabilidades, ¿verdad? Aleatorio. ¿Qué significa la palabra aleatorio? La palabra aleatorio se asocia a todo proceso cuyo resultado no es previsible. O sea, ¿qué significa? De que tú puedes decir, esto es tal cosa, o esto es tal cosa, o aquello. No, aleatorio significa viene de probabilidades. Probabilidades hace referencia a que se localiza o se determina al azar. O sea, un evento es aleatorio cuando se lanzan como un ejemplo de aleatorio, de algo. Por ejemplo, ¿qué probabilidad? Yo tengo unos dados, dos dados. ¿Qué probabilidades existen de que caiga los números que yo quiero? Eso es aleatorio. Eso significa aleatorio. Y de ejecución sucesiva. O sea, que hay una cadena de circunstancias o de sucesos que están inmersos dentro del contrato de seguro. Entonces, para yo interpretar la ley, lo primero que tengo que hacer es interesarme por ella, observarla. Cuando la observo, la analizo y me intereso por ella. ¿Qué pasa ahí? Una vez observada, analizada, yo lanzo un problema o me creo un problema. Un problema no significa que yo me voy a dar golpes de cabeza ya por la ley. Ay, qué ley, qué problema. No. Un problema en investigación significa de que yo digo, bueno, un contrato, lo relaciono a un contrato, es un convenio, un trato entre dos o más personas. Dos o más personas. Dos. Un contrato de seguro a un seguro. Y entonces yo comienzo a analizar. Luego lanzo una hipótesis. Y yo digo, una hipótesis es una pregunta hipotética que yo podría hacer. Yo podría decir, ¿y si yo le quito al contrato, si existe en el contrato una sola persona, puede haber un contrato? Entonces yo digo, no, no puede. Entonces yo lanzo preguntas. Luego, ¿qué hago? Lo pongo en práctica y luego saco una conclusión. Eso es lo que significa trabajar metódicamente con el método científico, aplicando los 5 elementos o los 6 elementos. Bien, entonces, en ese orden de ideas, yo debo aplicar, aplicar, aplicar el método. Ya entendí cuáles son los métodos que existen, ¿verdad? Hay 5 métodos, yo escojo uno de esos métodos. ¿Ok? ¿Ok? Sí, ¿Ok? señor. Sí, señor. Lady. Bien. Lady. Bien. Les voy a colocar otro videíto. Les voy a colocar otro videíto muy bueno, muy interesante acerca de
la interpretación jurídica. ¿Ok? La interpretación jurídica. Bien, entonces, para que un amigo les explique un poquito más, dura 9 minutos. Entonces, para que lo miren, ¿vale? ¿Sí? Lady, que Lady no me escucha. Ladycita, ¿estás por ahí? ¿Sí lo ven? Sí, señor. Sí, profe, es que te escucho muy... Ah, ok. Qué bueno que me escuchas bien, me alegra. Profe, no puedo escuchar. ¿Me escuchas? No, el video no escucho nada. Bueno, bien. Espérense un momentico. Espérense un momentico porque que tenía el volumen. Préstenle mucha atención al video porque el video tiene es de alto, ¿qué? ¿Sí lo ven ahí? Interpretar en términos vagos implica dar un sentido. Sí, señor. Si ¿Ahí? dice dar, entonces lo interpretable no tiene sentido si es que no se lo damos. Partiendo de ello, empecemos. Si una frase dice la puerta está abierta, está describiendo algo que está sucediendo en la realidad. Es un hecho. Mientras que si otra frase dice la puerta debería estar abierta, está prescribiendo. Aquí no está señalando lo que pasa en la realidad, sino cómo debe de ser. Para ahondar un poco puedes revisar el video del ser y el deber ser. Y al respecto podemos tomar en consideración a Hans Kelsen cuando en su primer capítulo de su obra Teoría pura del derecho establece que sobre el ser hay una relación de causalidad, mientras que para el deber ser hay una relación de imputación. ¿Cómo es esto? Pues en el plano de los hechos, las cosas se ciñen bajo causa y efecto. Por ejemplo, señala Kelsen, los metales se dilatan a causa del calor al que son sometidos. E incluso este calor es el efecto de otra causa, y por eso Juan Carlos Valdivia Cano señala que es una relación cíclica, porque el efecto de una cosa es la causa de otra. Sin embargo, el deber ser no se ciñe bajo una relación de causa y efecto, sino de imputación. Es decir, se origina la